Charros de Jalisco se coronan en la Liga Mexicana del Pacífico. Alexander Zverev confirma su participación en el Abierto Mexicano de Tenis. Santos de Brasil espera el regreso de Neymar Jr. a sus filas. Piloto mexicano Sebastián Álvarez gana las 24 horas de Daytona. Vaqueros de Dallas ya tienen nuevo entrenador en jefe. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy intentando cumplir con el compromiso que semana a semana sostenemos con la información del polideportivo, podríamos decir, porque vamos a tener la ocasión de presentarles todo un conjunto de materiales de distintas disciplinas. Y para aquellos que estaban preocupados que qué pasó con el Querétaro en el Estadio Corregidora, bueno, lo que muchos de ustedes ya también nos habían anticipado y que incluso habían colocado allí en la quiniela, lamentablemente el Querétaro vuelve a perder en casa y ahora va a tener una situación todavía mucho más comprometida en la tabla de cocientes. Hay que recordar que al término de este torneo tendrá que venir el pago de las multas económicas. Yo no sé si los que dicen ser propietarios y quienes dicen ser dirigentes de esta organización ya están habituados, ya están acostumbrados a desembolsar una cantidad millonaria para no pasar por la vergüenza del descenso, sí, ese que ya administrativamente eliminaron, pero que ahora los penalizan, los sancionan precisamente con una cifra, con una multa de carácter económico. Y bueno, pues el Querétaro lamentablemente ya está una vez más ubicado ahí entre los peores sitios de la tabla del porcentaje, ya lo revisaremos en un rato más, pero bueno, pues lamentablemente en el mundialista Estadio Corregidora, el Querétaro cae ante los Tuzos del Pachuca. Nadie se puede llamar a sorpresa, los hidalguenses venían de ganar también en condición de visitante al poderoso equipo económicamente hablando de los Rayados del Monterrey, exhibiéndolos de muy fea manera al equipo más aburguesado de todo el fútbol mexicano. Bueno, como quiera que sea, ahí está la información y ojalá haya una pronta reacción, porque de otra manera Benjamín Mora y los suyos van a tener una campaña verdaderamente tormentosa en la división de honor del fútbol mexicano. Bueno, eso simple y sencillamente por darles la información actualizada. El Pachuca 1, el Querétaro 0 y así termina ese cotejo en el Estadio Corregidora. Por otra parte, bueno, pues los comentarios en todos los mentideros o prácticamente en todos los mentideros deportivos del país versan sobre todo sobre la situación que se avecina el próximo 9 de febrero, el Supertazón, el llamado juego grande de la NFL en su versión del 2025, edición 59 del Supertazón, que va a tener como grandes protagonistas a los Jefes de Kansas City y desde luego a las Águilas de Filadelfia, el campeón de la Conferencia Americana, antagonizando con el monarca de la Conferencia Nacional. Pero antes de ir a ello, por supuesto que hubo noticias en el comienzo de esta semana, y es que ya todos sabemos que uno de los equipos más populares del fútbol americano en México, y no estoy diciendo el que más, sino uno de los más populares, a pesar de que hace muchos años que no llega, ya no digamos que no gana, que no llega siquiera, digamos, a la final de conferencia, menos aún al Supertazón, y me estoy refiriendo, por supuesto, a los Vaqueros de Dallas, que una vez más tuvieron una campaña absolutamente de claroscuros, aquejados por las lesiones, sin poder, digamos, tener la consistencia o poder contar con la regularidad que es indispensable para aspirar a la postemporada. Se quedaron fuera precisamente de la postemporada de la NFL y entonces las críticas de todos los fanáticos fueron verdaderamente agrestes, graves, precisamente exigiendo la salida del entrenador en jefe, el señor Mike McCarthy, que si lo vemos con serenidad, incluso con tranquilidad, pueden revisar ustedes su currículum, su palmarés, y es un técnico ganador, les guste o no a los seguidores del equipo de la Estrella Solitaria. De hecho, lo recuerdan muchos fanáticos,
ganando el Supertazón con los empacadores de Green Bay. Bueno, pues ahora está sufriendo lo indecible, o estaba sufriendo lo indecible, para expresarlo correctamente, con los Vaqueros de Dallas. Se reunió con el señor Jerry Jones y le dieron las gracias. Le dijeron: señor McCarthy, la paciencia de los fanáticos está agotada, no creemos más en su iniciativa ni en su proyecto, vamos a buscar un nuevo derrotero. Y comenzaron a surgir los nombres. De hecho, apareció el de Deion Sanders, sí, ustedes lo recordarán, ganando el Supertazón con los 49 de San Francisco, llegando también a triunfar con los mismísimos Vaqueros de Dallas en el Supertazón y acercándose a la postemporada también con los Halcones de Atlanta. Bueno, Deion Sanders muy recientemente se ha convertido en el entrenador en jefe de los Búfalos de la Universidad de Colorado en la NCAA, el fútbol americano colegial allá en la Unión Americana. Y lo ha hecho aparentemente de una manera solvente, tanto así que sus dos hijos están jugando también ya fútbol americano universitario y tienen la enorme expectativa de que en las campañas venideras puedan estar seleccionados por alguna de las franquicias de la NFL. Bueno, Deion Sanders, identificado, ustedes lo recordarán, con ese jersey número 21 en San Francisco, en Dallas y también en Atlanta, siempre fue el número, digamos, que lo identificó. Y comenzaron a surgir también otros nombres, incluso el de Pete Carroll, antes de que firmara su nuevo convenio laboral con los Raiders de Las Vegas. Pete Carroll, ustedes seguramente lo tendrán en la memoria, llegando al juego del Supertazón con los Halcones Marinos de Seattle en un par de oportunidades, coronándose en una de ellas. Bueno, Pete Carroll firmó previamente, como les he comentado, con los Raiders de Las Vegas, así es que quedó también descartado. Se mencionó también el nombre de Bill Belichick, pero quien conquistara varias ediciones del Supertazón dirigiendo a Tom Brady y a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Supertazón, ahora va al fútbol americano colegial con la Universidad de Carolina. Y bueno, pues evidentemente ya no estaba disponible para los Vaqueros de Dallas. Y para los más avesados fanáticos del fútbol americano de la NFL en México, seguramente recordarán a un entrenador muy exitoso que lamentablemente nunca alcanzó el juego del Supertazón, no se pudo acreditar el trofeo Vince Lombardi, y que responde al nombre de Marty Schottenheimer. Bueno, Martin Schottenheimer gozó de un prestigio perfectamente ganado en la NFL, y bueno, ahora su hijo siguió su sendero, y ahí le vemos en esta imagen junto a Jerry Jones, el propietario de los Vaqueros de Dallas. Y ustedes dirán, ¿de dónde salió Brian Schottenheimer? Bueno, pues Brian Schottenheimer era precisamente el coordinador del equipo ofensivo de los Vaqueros de Dallas. Así es que, bueno, pues todo apunta a que no tuvieron que buscar demasiado, se quedaron con un hombre en casa, y ahora la expectativa es ver si efectivamente Brian Schottenheimer, debutando como entrenador en jefe, tiene las condiciones o reúne los elementos para conducir a los Vaqueros de Dallas a los sitios donde sus fanáticos desean observar al equipo tejano, es decir, de comienzo la postemporada y después observar las posibilidades de llegar al Supertazón. Entre los anuncios luego de su presentación, Brian Schottenheimer sostuvo que va a depositar toda su confianza en Dakota Prescott, sí, Dak Prescott, ¿qué podríamos decir? El todavía mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, aquejado por las lesiones en las temporadas más recientes. De hecho, en la campaña que terminó la temporada regular, también estuvo lesionado Dak Prescott, pero dice el señor Schottenheimer que Dak Prescott los llevará a la postemporada y después a la consecución de trofeos. Así es que para los millares de seguidores de los Vaqueros de Dallas llega un periodo o un compás de espera. Habrá que estar atentos a ver qué consigue el señor Schottenheimer, que se ha convertido en el nuevo entrenador en jefe de los Vaqueros de Dallas. Abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Sin lugar a dudas, ha sido una serie explosiva, pero al final el bullpen de los Charros de Jalisco sacó a flote la nave y consiguieron coronar una campaña saturada de buenas actuaciones. Para la novena de Benjamín Gil, significa no solamente el trofeo de campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, sino además el derecho de representar al béisbol mexicano en la versión 2025 de la Serie del Caribe. Fueron necesarias 13 entradas para desempatar el partido que se disputó en casa de los Tomateros de Culiacán, que debieron cargar con la derrota y con ello aceptar el primer tropiezo de Roberto Vizcarra en una final de la Liga Mexicana del Pacífico. De este modo, los Charros de Jalisco se acreditan por tercera ocasión el Gallardete del Pacífico y ahora deberán viajar a Mexicali para tomar parte en la Serie del Caribe, donde deberán enfrentar, entre otros equipos, al representativo de Japón, invitado especial para esta edición. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues por supuesto que ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido. Sí, los Charros de Jalisco son los campeones de la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. Han superado a los Tomateros de Culiacán. Ya platicaremos en un rato más de ese sexto y definitivo partido de manera detallada, pero por lo pronto enviarle un saludo y una felicitación a todos los integrantes de esa organización y bueno, pues desde luego a Benjamín Gil, el manager que se ha coronado en esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico. No van a tener mucho tiempo para celebrar, hay que estar ya esta misma semana en Mexicali para el comienzo de las hostilidades en la versión 2025 de la Serie del Caribe. Ya estaremos platicando de ello un poco más adelante. Vamos con lo que corresponde a nuestro recorrido habitual por los principales titulares, las publicaciones que en el ámbito del deporte se ocupan precisamente de realizar la cobertura periodística, publicarlo todavía de manera impresa o a través de las plataformas digitales. Y bueno, pues allí está el Esto sacando su nota principal a gozar y habla justamente de la goleada que ha conseguido el equipo de Cuapa allá en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la capital del país. Le enviamos un saludo, por cierto, a nuestro buen amigo el señor Jorge Villalobos, el responsable del mantenimiento de esa cancha que ahora se ha convertido en la casa del conjunto, ya no puedo decir azul crema, ¿verdad? Porque ¿qué color es ese? ¿Es morado, es lila, es obispo? No sé, dicen que es la conmemorativa del tricampeonato. Por lo pronto, ganó el conjunto de Cuapa y se mantiene en la cima de la clasificación general. Y en la columna de la izquierda, ahí aparece Alexander Zverev, ya confirmado para tomar parte en el torneo abierto mexicano de tenis en su versión del 2025. Y de ello se ocupa el Esto en su edición de este día. Cancha.com dice de la patada. Bueno, pues es que el señor Oscar García es español, y yo no sé hasta dónde todavía en algunos buenos amigos que han nacido en aquel territorio del viejo continente prevalece esa idea de la madre patria y que nosotros somos más que todos los de San Juan del Río, incluido nuestro productor, y por eso pues los tratamos de la patada, ¿verdad? Le empujaron, cayó en la provocación y después se fue a meter ahí en la pelea entre los jugadores. Le propina un puntapié allí a James Rodríguez, el recientemente llegado, el astro colombiano que alinea ahora con los Esmeraldas de León, que salieron con un uniforme predominantemente blanco para enfrentar al Guadalajara. Ganaron los leoneses y da la sensación de que eso irritó al señor Oscar García, que seguramente va a recibir una sanción, supongo, ejemplar, primero por invadir el terreno de juego y después por agredir a un jugador del equipo contrario. Y de ello se ocupa cancha.com en esta oportunidad. El resto de nuestro recorrido, ahí está Ovaciones, dice, son mucha pieza. No, yo no creo que sean mucha pieza, más bien los potosinos, imagínense ustedes, los golea el Necaxa en su propia cancha y ahora los golea el equipo de Cuapa. Algo está pasando con el cuadro bajo del conjunto potosino y necesitan corregir. En solamente 2 partidos les han hecho 6 goles
y créanme que le salió barato porque tienen a este muchacho bajo los 3 palos de apellido Sánchez, un arquero muy solvente, con mucha presencia, muy ágil, con un perfil técnico muy bien, muy depurado, debo decir, y ese le salvó de que el tormento fuese todavía mucho más escandaloso. Pero bueno, de ello se ocupa el diario Ovaciones. Deportes, bueno, pues allá dice primera noche loca de la nueva era y se refería, por supuesto, a los partidos definitorios de la Liga de Campeones de Europa. El Manchester City, por si estaban preocupados como nuestra realizadora, el Manchester City ganó este partido que era definitivo y que era para ellos fundamental conseguir los 3 puntos para clasificarse a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa. Se fueron abajo en el marcador un tanto contra 0 ante el Brujas de Bélgica, uno de los rivales que tendrá que enfrentar próximamente el Chino Huerta, pero después las aguas regresaron a su cauce normal y el Manchester City terminó ganando ese partido 3-1, y la fotografía es representativa porque ahí está Luis Enrique, el técnico de origen español, y por supuesto Pep Guardiola, el timonel de origen catalán, ahí saludándose en uno de los compromisos que han sostenido, uno dirigiendo al PSG y el otro, por supuesto, como timonel del Manchester City. El Universal Deportes dice, nada lo detiene. A mí me da la impresión que esos editores tienen corazón azul crema, ¿no? Tienen corazón azul crema. El Universal Deportes dice que nada lo detiene, y eso que todavía tendría algunas falencias el conjunto de Cuapa, pero con eso le bastó, por supuesto, para conseguir una victoria holgada y sostenerse en la cima de la clasificación general. Ahí está nuestro recorrido por los principales titulares. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Colocado en la segunda plaza de la clasificación mundial para tenistas profesionales, el germánico Alexander Zverev ha confirmado su concurso en la versión 2025 del Torneo Abierto Mexicano de Tenis. Recientemente, el jugador tedesco disputó la final del primer certamen de Grand Slam del año, celebrado en Australia, en donde enfrentó al número 1 del orbe, el italiano Jannik Sinner. Junto con ello, la organización de la competencia en México han señalado que serán al menos 7 raquetistas ubicados entre los primeros 20 del mundo los que asistirán al certamen que se desarrollará en el paradisíaco puerto de Acapulco, Guerrero. En estas condiciones, es sencillo anticipar un torneo con un altísimo nivel competitivo y, desde luego, con una gran asistencia de aficionados originarios no solamente de nuestro país, sino también de distintas nacionalidades. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos de el bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues es un antagonismo histórico, podríamos decir, desde sus tiempos como peloteros en activo. Ahora ambos se han convertido en managers, por cierto, trascendentes en el béisbol mexicano y un poco más allá de nuestras fronteras. Y me estoy refiriendo, desde luego, a Roberto Vizcarra, el manager de los Tomateros de Culiacán, y de Benjamín Gil, el manager de los Charros de Jalisco. Bueno, ambas novenas se enfrentaron en la serie por el título de la versión 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico, y aunque ya sabemos que entre ambos managers no hay amor perdido, siempre han tenido un comportamiento absolutamente profesional, y yo personalmente, periodísticamente, no puedo hacer más que referencias positivas de ambos managers. La serie se extendió hasta 6 partidos, el sexto de ellos se ha disputado allá en Culiacán, y ustedes van a ver en unos momentos más algunas imágenes. Cualquiera pensaría, si el equipo de casa está disputando la final de la Liga Mexicana del Pacífico y le es indispensable conseguir la victoria para continuar con vida y forzar un séptimo y definitivo partido, bueno, pues el estadio va a presentarse absolutamente saturado, con el graderío de bote en bote, como citaban los relatores ya añejos, podríamos decir.
y bueno, pues todos sabemos lamentablemente que en esa geografía, sin pretender exagerar ni hacer apología tampoco ni de la violencia ni del trabajo de los funcionarios responsables en esa entidad federativa de los aspectos de seguridad pública. Bueno, pues hay mucha gente que ya se reservó y por eso el graderío de ese estadio no luce saturado como cualquiera hubiéramos esperado. Sin embargo, el partido fue absolutamente emocionante. Se extendió, imaginen ustedes, hasta 13 entradas. Nuestra realizadora un día fue a hacer la cobertura del béisbol profesional en Querétaro y a la tercera entrada ya se había aburrido, dijo: esto está demasiado lento, ya me voy. Qué bueno que nuestro productor, el ingeniero Alan Ávila, no la envió a la cobertura de este sexto partido, porque seguramente en lugar de quedarse en Culiacán, habría preferido irse a Mazatlán, ¿verdad? A gozar del Pacífico, de las playas del Pacífico mexicano. Bueno, el partido, les decía, se fue a 13 entradas y allí ya finalmente el cerrador del equipo de los Charros de Jalisco ha conseguido colgar los ceros que eran indispensables. De hecho, ese cerrador estuvo desde la 10ª entrada y hasta la 13ª, donde ya finalmente los Charros han conseguido las carreras que les han separado para imponerse 9-6 y tener esta celebración por todo lo alto como campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Bueno, pues por supuesto que hubo un relato y es lo que les vamos a compartir brevemente, un segmento de cómo cae el último out. Les reitero, 13 entradas para encontrar al nuevo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y luego algunos momentos de la celebración de los Charros de Jalisco. Vamos a verlo. El envío viene para Verdugo, recta, abanica y se va ponchado y el juego terminó. Por tercera vez en su historia, los Charros de Jalisco son campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. En 6 juegos vibrantes han derrotado a los Tomateros de Culiacán. Victoria 9-6 de los Charros. Campeonato 5 para el manager Benjamín Gil. Primera vez que Roberto Vizcarra pierde una final. La gran afición de Culiacán brinda un aplauso a vencedor y vencido. Tremenda serie, 13 capítulos. Fueron suficientes y los Charros van a levantar por primera vez el trofeo Fernando Valenzuela y por tercera vez el campeonato de Liga Arco Mexicana del Pacífico. Nada mal. El promedio de victorias de los Charros, en promedio están ganando un campeonato cada 3 años. Victoria de Jalisco. Los Charros son los nuevos campeones y se van a Mexicali con la representación de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Chepe. Bueno, pues allí están las imágenes de la coronación de los Charros de Jalisco y ya como escuchábamos al narrador, hay que estar en Mexicali para representar al béisbol mexicano en la Serie del Caribe. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una temporada completamente de altibajos es la que han completado los Vaqueros de Dallas y esta actuación ha obligado al propietario de la franquicia, el señor Jerry Jones, a buscar a un nuevo responsable de la escuadra tejana. Decidido el despido de Mike McCarthy, el dueño del conjunto de la Estrella Solitaria se dio a la tarea de conseguir a un nuevo entrenador y aunque los nombres propuestos eran muchos, al final se ha decantado por alguien de casa. Brian Schottenheimer ha sido designado como el nuevo entrenador en jefe de los Vaqueros de Dallas, quien venía desempeñándose como coordinador ofensivo del equipo tejano. Con ello, inicia una nueva etapa en los Vaqueros de Dallas, que hace ya varios lustros que no logran conquistar un anillo de supertazón, a pesar de ser uno de los conjuntos más populares de la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en materia de fútbol profesional en México, cada quien acude a las fuentes de su preferencia, son muchas además. Cada quien toma como referente
a quien considera que vale la pena. Por decirles algo, en Buenos Aires piensan que Ricardo Antonio Lavolpe es un genio. Personalmente lo he expresado aquí y durante mucho tiempo en esta y en muchas otras tribunas periodísticas. Siempre he considerado, y conste que lo tratamos durante algunas campañas casi de manera cotidiana, estoy convencido de que es uno de los vendehumos más conspicuos del fútbol profesional en México y que eventualmente ha recibido el trato que se merece, particularmente por parte de Oscar Ruggeri y de los fanáticos de Boca Juniors. Ya aquí está preparando el video nuestro productor, que siempre se regodea al escuchar esos cánticos cuando Ricardo Antonio Lavolpe entraba al estadio de La Boca, o luego cuando Oscar Ruggeri le recordaba exactamente una buena cantidad de la enorme cifra de fracasos que ha tenido Ricardo Antonio Lavolpe. Por eso se confirma, ¿verdad? El gusto se rompe en géneros. Pero a mí me gustan algunos técnicos que son sobrios, que además se expresan con suficiente claridad, que no entran en subterfugios, que no caen en el clásico pretexto, en la reiterada excusa de que el arbitraje nos perjudicó y demás cosas. Pero bueno, hay un par de técnicos, uno de ellos ya ha fallecido, pero en el caso del equipo del Real Madrid, uno pensaría, bueno, pues cómo no va a ganar el señor Ancelotti con todo ese cuadro plagado de figuras. Y en algún momento algunos otros técnicos han señalado que lo más complicado de tener un conjunto saturado de astros referenciales del fútbol internacional es la administración de egos y sobre todo cómo hago jugar para que esa personalidad, esa individualidad favorezca el trabajo colectivo. A ello se refiere Carlo Ancelotti, Carleto, el director técnico de los merengues del Real Madrid, en un segmento de un video de una comparecencia ante los reporteros allá en la capital española. Vamos a verlo. Yo creo que los errores que hacen los entrenadores de nueva generación es que dan demasiadas informaciones del juego con balón, de la posición de los jugadores, y creo que esto, que yo soy de vieja generación, quita un poco la creatividad. Entonces, una cuenta es decir a un jugador el posicionamiento más o menos sin balón, ahí tú tienes que dar muchas informaciones, porque sin balón, como he dicho muchas veces, es concentración, sacrificio, juego colectivo. Un balón depende de la creatividad del jugador. Si Vinicius o Rodrigo se encuentran cómodos cuando el equipo tiene el balón de abrirse un poco más, yo no le voy a decir quédate por dentro, porque es una interpretación individual del juego con balón. Y ahí yo no entro, porque yo no quiero quitar la creatividad de cada uno. Bueno, pues allí está Carlo Ancelotti, ¿verdad? Intentando hacer una descripción de los errores que cometen los entrenadores de nueva generación. Y él dice, bueno, como yo soy de la vieja generación, soy de la vieja guardia, yo lo que hago es esto. Y le expresa claramente, ¿verdad? No se necesita hacer una exégesis de la exposición verbal que acaba de realizar Carlo Ancelotti. Y por si eso no está suficientemente claro, a propósito de ese vínculo entre entrenador y jugadores y sobre todo de técnicos que han dirigido a varios de los astros históricos del balompié mundial, vamos a escuchar al recientemente fallecido César Luis Menotti hablando justamente también de lo que corresponde a la tarea del técnico y cómo es que un entrenador debe y puede ganarse la confianza de jugadores. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si fueran el director técnico de la escuadra donde alinea a Lionel Messi? ¿Tú le darías alguna indicación, productor? ¿Te atreverías a decirle,
Oye, no te cargues tanto a la izquierda. Yo quisiera que jugaras de 3/4 de cancha hacia adelante, pero quisieras cortes en diagonal hacia la derecha. ¿Tendrías esa audacia? No, yo supongo que no, ¿verdad? ¿Qué hace un técnico con esa clase de jugadores? Vamos a escuchar a César Luis Menotti. Tienen que tener claro los entrenadores, y esto grábenselo, porque lo conozco desde adentro, porque jugué en Rosario Central, jugué en Racing, jugué en Boca, jugué en El Santo. Ante lo único que un futbolista se rinde al entrenador es ante el conocimiento. Esto de la disciplina, está todo bien, lo ponemos de acuerdo, el entrenamiento es a las 9, vos no podés llegar a las 10. Pero si yo lo único que hago es tomar lista, castigar a lo que no viene, marcar la disciplina, o que todos se laven la mano antes de ir a comer, que está bien hacerlo, pero el respeto se lo va a ganar el entrenador cuando le demuestre al futbolista que él es capaz de sacarle defecto, cuando el jugador se va dando cuenta que cada día es más feliz en el posicionamiento del campo de terreno, que cada vez entiende mejor este juego. Porque este es un juego muy difícil, que lo hacen fácil los buenos jugadores. Okay. Bueno, pues allí están dos expresiones. Un técnico en el viejo continente, técnico de origen italiano, un gran entrenador, campeón de la Copa del Mundo en Buenos Aires, hablando de ese vínculo que se tiene que establecer. La pregunta, antes de ir a la pausa, la dejo en el aire. ¿Cuántos entrenadores en México ustedes conocen o han tenido referencias de que tengan estos comportamientos de los cuales hablan Carlo Ancelotti y César Luis Menotti? Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ciertamente los comentarios se han multiplicado respecto a la supuesta crisis que aqueja a la NBA, particularmente empujada por el descenso en los niveles de audiencia televisiva, así como en los promedios de asistencia a los gimnasios. Aunque ello no carece de cierta veracidad, la NBA sigue ocupando un lugar muy especial en el ánimo y en el gusto de los fanáticos, por lo que los cambios que algunos aficionados proponen tendrán que ser muy evaluados. Esto significa que el alto comisionado de la NBA, el señor Adam Silver, y su grupo de colaboradores deberán meditar muy bien cualquier cambio de fondo en la normatividad de los juegos de la NBA. Por lo pronto, para atemperar cualquier otra clase de consideraciones, la NBA acaba de firmar una renovación de contrato para la transmisión televisiva de sus encuentros por los próximos 11 años, mediante un convenio de derechos que supera la cifra de $76,000 millones. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues apenas el fin de semana que nos antecedió, porque el baloncesto no se detiene, hubo actividad de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México en la capital de la República, un seminario, un curso de capacitación impartido por Iván Denis. Sí, el mismo entrenador de origen español, de hecho originario de Tenerife, que dirigió al equipo de los Soles de Mexicali para triunfar en la LNBP y que después pasó también fugazmente por Querétaro, dirigiendo a los extintos Libertadores de Querétaro. Le enviaron como embajador de regreso a su país para un proyecto que finalmente también se diluyó ante el fraude de quien encabezaba esa clase de iniciativas y que respondía al nombre de Carlos Lazo, hoy prófugo de la justicia. Y bueno, al margen de eso, Iván Denis atesora una enorme experiencia y estuvo con muchos de los entrenadores que dirigen a los equipos universitarios de nuestro país, allá en las instalaciones de la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Y al mismo tiempo, nuestro querido presidente de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, el profesor Evencio Flores Gutiérrez, en su momento y en su oportunidad, entrenador de la Selección Mayor de México en la rama varonil, estuvo junto con un grupo de entrenadores allá en Cuernavaca, Morelos, dando también un curso de capacitación y de certificación tanto por la DEMEVA como por la propia
Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA. Y en ese contexto nos envió este material Evencio Flores Gutiérrez, la conversación que sostiene con el entrenador Óscar Ramírez, que ha venido ocupándose en los tiempos recientes del baloncesto femenino, haciéndolo de manera destacada y posibilitando que jugadoras y jugadores puedan también acudir a realizar estudios universitarios en los Estados Unidos, becados por la práctica del deporte. Esta es la primera parte de la conversación que sostiene, reitero, Evencio Flores Gutiérrez con el coach Óscar Ramírez. Ya lo habíamos empezado a proyectar porque justo buscábamos un espacio para nuestras niñas. En los camps ha sido un poco difícil el tema de la confianza de los papás porque no ven hacia dónde pueda seguir el deporte femenil. Entonces justo el proyecto viene de responder esa pregunta a los papás de qué es lo que sigue. Ya te estamos dando con los entrenadores mexicanos que traemos a los camps cuáles son las oportunidades universitarias que pueden tener tus hijas, y ahora con el equipo pues obviamente ya te estamos dando cuál es el camino completo, ¿no? Acaba su proceso universitario, por medio de los camps le damos lo que tú comentabas, ¿no? Las herramientas para poder no solo participar, sino también competir en una liga profesional, desarrollarte, y qué mejor que hacerlo en casa, ¿no? Con las nuevas City Penguins. Yo inicié como entrenador, fui entrenador del Colegio Americano aquí en Ciudad de México, fui entrenador, muy buena escuela, fui entrenador igual del distrito, muchos años, hice 15 años como entrenador, y yendo a capacitarme a Estados Unidos con USA Basketball, conocí a Don Showalter, y me invitó a trabajar en su camp en Iowa. Entonces, al ver lo que hacían en Estados Unidos, dije, oye, ¿por qué no hacemos esto en México? O sea, tenemos la oportunidad, tenemos las facilidades, tenemos el entusiasmo de los niños y de los padres que buscan ese tipo de oportunidades, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces fue que empecé ya en este tema de la promoción con otro tipo de eventos un poco diferentes a lo que estamos habituados. Creo que el conjuntar lo que se hace bien con nuestro vecino más próximo que es Estados Unidos y lo que es nuestro contexto social y deportivo en México, creo que es clave para decir que hay cierto éxito, el que es lo que nos va a hacer competitivos y lo que tenemos a la mano. No es traer algo mágico, sino lo que tenemos, utilizarlo de la mejor manera. Pero creo que a Europa lo hemos hecho mucho como turismo. Tenemos Estados Unidos y pues al final del día es un básquetbol imponente, o todavía hoy en día, ¿no? Al final del día los resultados lo traen, sobre todo en categorías juveniles, lo vemos que todavía hay cierta brecha. Ya a nivel profesional ya vemos que la brecha cada vez es menor, pero en categorías juveniles todavía la brecha es bastante, ¿no? Y por ejemplo este año vamos a llevar a jugar 8 equipos a Orlando al torneo del Memorial Day de AAU. Allá hay un desarrollo, acá hay competencia. Entonces tú quieres una beca en una Ivy League, pues tienes que competir contra los que se están peleando esas becas en Estados Unidos, ¿no? Primera, segunda, tercera división. Entonces ese es el propósito de llevarlos a ese tipo de torneos, ese tipo de experiencias, que también es muchísimo más cercano y más económico hasta cierto punto, poder decirle al papá, en lugar de gastarte un vuelo de 30, 40 mil pesos redondo, pues esa es la experiencia completa de ir a jugar una semana completa a Estados Unidos. El tema económico también ayuda bastante al padre de familia. Yo creo que justo tiene que ver más que con la preparación que con la genética. Allá en Estados Unidos, y porque lo he podido ver de primera mano, te desarrollan antes que un deportista un atleta. Entonces, un atleta puede practicar cualquier deporte. Un deportista lo vas a tener encasillado a lo que puede hacer, ¿no? Pues este jugador va a ser un tirador, lo va a tener en la esquina. Pero en el momento en el que le quitas el recurso, ya no tienes jugador. Entonces, yo creo que eso es lo que aquí en México deberíamos enfocarnos un poco más en generar atletas, en generarles esa visión un poco más amplia, más allá de tú vas a ser un basquetbolista. ¿Por qué? Pues porque eso va a decir que nada más puedes hacer una cosa y te lo quitamos el recurso, exactamente, y es lo que estamos buscando, darles a los niños y a los papás este entendimiento o esta parte de la cultura de decir, las cosas ya se hacen de una forma, en cierto momento resultaron, hoy día hay que hacerlas diferente para tener un resultado diferente, no puedes seguir haciendo las mismas cosas y obtener un resultado diferente. ¿Y qué tanta resistencia hay de los papás a ese cambio? De los papás es menor. Es más de los coaches, exactamente, porque inclusive nosotros realizamos un Coaches Academy y sacamos de su zona de confort al entrenador, porque al entrenador le decimos, para que tú sepas hacerlo, tienes que poder hacerlo. Entonces, ¿sabes qué?
te toca pasar a la cancha y ahora sí, el que va a hacer el entrenamiento eres tú. Y aquí vas a entrenar, y aquí vas a preguntar, y aquí vas a sudar, pero para que cuando llegues a tu cancha, a tu realidad, pues sepas realmente hacer las correcciones, que sepas ejemplificarlo, que sepas la parte teórica también, que no sea como, pues aquí el profesor no me va a dejar mentir, ¿no? Tenemos muchos clubes que vienen de, yo fui jugador, y eso te hace realmente entrenador. Esa es mi pregunta. Bueno, pues ahí está la primera parte de este material con el coach Oscar Ramírez. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Casi cualquiera podría decir que no estaba presupuestado, pero el resultado ha trascendido las fronteras y hoy en día ya forma parte de los episodios más brillantes en la historia reciente del automovilismo deportivo de nuestro país. Sebastián Álvarez, un joven piloto mexicano, se ha acreditado la victoria absoluta en la versión 2025 de las 24 horas de Daytona, todo ello en la categoría LMP2, que corresponde al campeonato de la serie IMSA en los Estados Unidos. Históricamente hablando, pilotos de la talla de Pedro Rodríguez, Memo Rojas y hasta Salvador Durán se han adjudicado la bandera a cuadros en esta legendaria prueba que se desarrolla en la Florida en la Unión Americana. Sebastián Bourdais, John Farano y Van Bitter, junto al mexicano Sebastián Álvarez, conformaron el equipo vencedor, lo cual representa un positivo augurio de los resultados que se puedan alcanzar este año para el deporte motor mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Buenos saludos a Pepe López, que se comunica con nosotros, muy amable, muchas gracias. Desde Puebla, Osana Amador, un saludo. Fernando Ferrusca, mi querido Tigre, también gracias. Carlos Clavero, mi querido Carlos, un saludo desde Santiago de Querétaro. Carlos Manuel Uribe Arroyo también nos deja saludos, muchas gracias. Desde Chihuahua, Alan Muela, ojalá que ya hayan pasado las nevadas, aunque parece ser que todavía les quedan algunas. Y también a mi querido Giovanni Lara, que acaba de cumplir años. Estamos pendientes de la invitación a partir el pastel y el chocolatito y demás. Pero bueno, un saludo, por supuesto, para Giovanni Lara. Vamos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Un joven entrenador mexicano que ya está teniendo una repercusión de carácter internacional, Oscar Ramírez. Vamos a verlo. En esta primera temporada nuestro objetivo es competir y tener una buena estructura, porque no somos un equipo que venga a pararse y a desaparecer la próxima temporada. Es un equipo que queremos que tenga un futuro, que tenga un desarrollo para todas las niñas que estamos atrayendo y que justo vean todas estas caras, como ya vieron con Frida, van a ver con otras jugadoras como Natalia, etcétera, que ya pasaron un proceso AVE, que ya cumplieron y culminaron un buen proceso universitario. Y después de eso existe el profesionalismo, pero es tratarlo de la forma más profesional, y lo comentaba con las jugadoras. Es pagarles un sueldo profesional, es pagarles en tiempo y forma, es brindarles las facilidades, un médico, un fisioterapeuta, nutriólogo, patrocinadores, ¿no? Que lo primero que hicimos con las jugadoras fue eso. ¿Qué patrocinador te interesa? Pues a mí me interesa de tenis. Pues vamos a buscar el de tenis. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas que hoy día, pues sí dicen, híjole, dinero, cuido ya mi dinero, ¿no? Como cualquier padre de familia, cuido mi dinero. Primero enséñame qué es lo que podemos hacer, ¿no? Perfecto, entonces tú dale tenis a mis jugadoras, ¿no? Que ellas te demuestren que también es importante cuidarte como marca. Ya después vemos el dinero, pero ahorita podemos hacer un intercambio, ¿por qué no empezar por ahí? Y en este caso, ¿qué patrocinios tienes? Ahorita tenemos muchos patrocinios ya locales, que principalmente nos enfocamos en el tema de lo que podemos integrar a las jugadoras. Ya los estaremos anunciando la próxima semana, en el tema de proteínas, suplementaciones, medicamentos, transportaciones, los mismos restaurantes. Entonces son cosas que también les bajan un costo en su costo de vida a las jugadoras. Y mientras mejor las tengamos, es más fácil que puedan rendir al máximo nivel. Muy bien, ¿tu sede va a ser fija en el Estado de México o va a ser...? No, va a ser aquí en la Ciudad de México. Tenemos 2 sedes,
Nuestra sede base va a ser en el Colegio México Bachillerato en Acoxpa y Tlalpan, en el sur de la ciudad. También creemos que se ha descuidado mucho el sur de la ciudad. Poco básquetbol ya ha llegado a zonas como Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta. Entonces creo que traerles un poco de deporte a esa zona de la ciudad, más allá del Club América, creo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar bastante. Muchas instalaciones por allá. No. En Coyoacán había un gimnasio, pero lo ocupan para otras cosas. Exactamente. Entonces justo el traer un poco de básquetbol también al sur, creemos que va a reactivar pues lo que falta de la Ciudad de México, ¿no? ¿Sería una sede y la otra? La otra sería aquí con el Comité Olímpico Mexicano, que igual nos ha abierto desde hace más de 2 años las puertas para poder realizar todos nuestros eventos en colaboración con ellos y traer, pues, ahora sí que la calidad de entrenadores que hemos podido traer desde Estados Unidos, Europa y capacitar a los entrenadores mexicanos. Entonces, vamos a debutar en el Colegio México. Vamos a debutar allá en casa. Soy exalumno marista y creo que es devolverle un poquito también a una institución que me dio tanto. Bueno, pues ahí están las expresiones de un destacado y joven entrenador mexicano que ya se proyecta también hacia el profesionalismo. Y ya escuchamos a 2 referentes como técnicos de fútbol, ¿qué pueden decir los entrenadores de baloncesto? Este es un segmento de la Liga Endesa, sonidos desde el banquillo, las instrucciones justamente cuando se están disputando los partidos del baloncesto profesional en territorio ibérico. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Box out, box out. Second opportunity. Okay, the last time is second opportunity every time. Box out, nigga, come on. We have not gone so far to the offensive rebound. We gotta bind the glass. Our defensive transition start going offensive rebound. But no, we are just thinking of running back. We are doing one dribble pop. What the fuck? And then the defensive rebound, lay up in front of me. Rebound here alone. Who's hits? Big guy, eh? Incredible big guy. 18 points, 20 points, 2 fouls, our 2 fouls with shots, play without energy, play without contact, doesn't matter tactical rules. Khalifa, turnover. Double, Khalifa, turnover. Every time we move the ball, open jumper, everything. You just need to attack and look for the ball. Please play basketball. Play basketball. Good screens, good spacing, change the rhythm. Play with passes, attack close out, extra pass, attack the offensive rebound. Balance defense. Let's go. Haciendo este movimiento. Vamos a decir todos los putos días, pero tenemos que hacerlo nosotros, hostia. Follow the right place every time. Away motion. With Adam or with Cat. And head up and move the ball. Coupen, Troy. Now let's go. And put the fucking level, physical level. Physical level. Two side. Anata. We got it? And brave. After this, doesn't matter, score, run, and we have to pay these bills with our 100%. With our compromise, yeah? Bueno, pues algunos entrenadores destacadísimos, ¿verdad? Como Pablo Lasso, multicampeón de la Euroliga, de la Liga Endesa, dirigiendo a la quinteta del Real Madrid. Ahora es el timonel de el Baskonia. Ahí lo veíamos exaltado, incluso con algunas expresiones digamos, impresentables en medios de comunicación. Ahí están los entrenadores del baloncesto expresando también su discurso. Ya solamente para terminar, saludos a mi querido Hugo Córdoba, allá hasta Guanajuato, y Jano Jefe, por supuesto, que ya se ha reportado también con nosotros. No resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, que les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.